El 1 de diciembre de 1948, un hombre elegantemente vestido fue encontrado muerto en una playa de Australia. No tenía heridas, no había señales de violencia. Su rostro parecía tranquilo, como si simplemente se hubiera quedado dormido mirando el mar. Pero cuanto más investigaba la policía, más extraña se volvía la historia. Nadie sabía quién era. No llevaba documentos. Las etiquetas de toda su ropa habían sido cuidadosamente retiradas, y semanas después, los investigadores encontraron en uno de sus bolsillos un diminuto papel con 2 palabras impresas: Tamam Shud, un mensaje que significaba terminado o finalizado. Aquellas 2 palabras marcarían el inicio de uno de los mayores misterios criminales del siglo XX, porque el hombre no tenía identidad. El mensaje provenía de un libro imposible de localizar, y una serie de códigos encontrados después hicieron pensar a muchos que el caso estaba relacionado con el espionaje internacional. Esta es la historia del hombre de Somerton, el desconocido que murió llevando consigo un mensaje que nadie ha logrado explicar por completo. La mañana del 1 de diciembre de 1948, varias personas observaron a un hombre sentado sobre la arena de Somerton Beach, en la ciudad de Adelaida. Parecía descansar apoyado contra un muro. Vestía un traje elegante, llevaba zapatos bien lustrados y fumaba tranquilamente. Algunos testigos aseguraron que movió ligeramente un brazo, como si intentara espantar un insecto. Nadie imaginó que aquel sería su último movimiento. Horas después, cuando otro grupo de personas pasó por el mismo lugar, descubrió que el hombre seguía exactamente en la misma posición, pero esta vez no respiraba. La policía llegó rápidamente. No encontraron señales de lucha, ni marcas de arrastre, ni indicios de un robo. Todo parecía completamente normal, excepto por un detalle. El hombre no llevaba ningún documento de identificación. Al revisar sus bolsillos encontraron un boleto de tren, un boleto de autobús, un peine, un paquete de chicles, cigarrillos y poco más. Las etiquetas de prácticamente toda su ropa habían sido retiradas cuidadosamente. Era como si alguien hubiera querido impedir que pudiera ser identificado. La autopsia complicó todavía más el caso. No existían heridas importantes. Los médicos sospecharon que podía haber muerto por un veneno extremadamente difícil de detectar, pero los análisis disponibles en aquella época no lograron identificar ninguna sustancia. La causa oficial de la muerte quedó sin determinar. Era un hombre sano, sin enfermedades graves, y aparentemente había fallecido de manera repentina. Las autoridades difundieron fotografías de su rostro por todo el país. Esperaban que algún familiar apareciera para identificarlo. Nadie lo hizo. Nadie reclamó el cuerpo. Parecía que aquel hombre nunca había existido. Meses después ocurrió el descubrimiento que convirtió una investigación complicada en un auténtico rompecabezas. Mientras examinaban nuevamente la ropa, los investigadores encontraron un pequeño bolsillo oculto en el pantalón. Dentro había un diminuto trozo de papel perfectamente doblado. Solo contenía 2 palabras impresas: Tamam Shud. La expresión provenía del persa y significa terminado o ha concluido. Los investigadores descubrieron que el papel había sido arrancado de un libro muy específico, una antigua edición del poemario Rubaiyat de Omar Khayyam, pero localizar el ejemplar del que había salido resultó casi imposible, hasta que semanas después ocurrió algo inesperado. Un hombre acudió a la policía asegurando que había encontrado un libro abandonado dentro de su automóvil poco tiempo después de la muerte del desconocido. Cuando los investigadores revisaron ese ejemplar,
comprobaron que precisamente faltaba el fragmento donde aparecían las palabras Tamam Shud. El misterio acababa de crecer. Dentro del libro encontraron algo todavía más extraño. En la última página aparecía una serie de letras escritas a mano. No formaban palabras, parecían un código. Criptógrafos militares, especialistas, profesores universitarios y aficionados intentaron descifrar el mensaje durante décadas. Nadie consiguió una interpretación definitiva. También encontraron un número telefónico escrito en el mismo libro. Pertenecía a una joven enfermera llamada Jessica Thompson. Cuando fue interrogada, afirmó no conocer al hombre muerto. Sin embargo, varios policías comentaron que pareció extremadamente nerviosa al observar el cadáver. Algunos incluso aseguraron que estuvo a punto de desmayarse. Jessica explicó que años antes había regalado un ejemplar del Rubaiyat a un militar llamado Alfred Boxall. Los investigadores pensaron inmediatamente que el cuerpo pertenecía a ese hombre. Pero poco después localizaron a Alfred Boxall. Estaba vivo y todavía conservaba el libro que Jessica le había regalado. Además, su ejemplar seguía teniendo intacta la página donde aparecía Tamam Shud. Aquella pista volvió a desaparecer. Con el paso del tiempo comenzaron las teorías. La más famosa sostiene que el hombre de Somerton era un espía. El caso ocurrió en plena Guerra Fría. Australia colaboraba estrechamente con Reino Unido y Estados Unidos en proyectos militares. La presencia de códigos cifrados, las etiquetas retiradas, la ausencia de identidad y la posible utilización de un veneno difícil de detectar hicieron pensar que podía tratarse de un agente secreto. Algunos investigadores incluso sugirieron que Jessica Thompson también podía haber tenido algún tipo de relación con actividades de inteligencia. Sin embargo, nunca apareció una prueba concluyente. Otra teoría afirma que el hombre decidió quitarse la vida. El mensaje Tamam Shud, que significa el final, parecía encajar con una despedida, pero tampoco existía una carta, ni antecedentes personales, ni una explicación sobre por qué alguien eliminaría todas las etiquetas de su ropa antes de morir. Con el paso de las décadas, la ciencia permitió reabrir el caso. Se realizaron nuevas reconstrucciones faciales, se analizaron fotografías y finalmente se utilizaron modernas técnicas de ADN. En 2022, un grupo de investigadores anunció que había logrado identificar al hombre de Somerton como Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico nacido en Melbourne. El análisis genético proporcionó una identificación considerada muy sólida por los investigadores. Sin embargo, incluso aceptando esa conclusión, las preguntas más importantes siguen sin respuesta. ¿Por qué apareció solo en aquella playa? ¿Quién retiró las etiquetas de su ropa? ¿Qué significaba realmente el código encontrado en el libro? ¿Y cuál fue la verdadera causa de su muerte? Porque identificar a la víctima no resolvió el misterio, solo le puso un nombre. La historia sigue llena de vacíos. Quizá Carl Webb llevaba una vida completamente distinta a la que conocían quienes lo rodeaban. Quizá estuvo involucrado en actividades que nunca salieron a la luz. O quizá todo fue una extraordinaria cadena de coincidencias que terminó convirtiéndose en uno de los casos más famosos del mundo. Lo único seguro es que un hombre apareció muerto frente al mar, sin identidad, sin explicación, con un mensaje que decía simplemente el final. Pero en realidad, aquellas dos palabras no marcaron el final de la historia. Marcaron el comienzo de un misterio que, más de 70 años después, sigue despertando la misma pregunta. ¿Qué ocurrió realmente con el hombre de Somerton antes de que su historia terminara en aquella silenciosa playa de Australia?